Los conflictos armados hacen que las personas lamentablemente tengan que alejarse de su patria. Ejemplo de esto hay muchos, pero el más claro es el de Israel y Hamás, donde estamos viendo un éxodo masivo. Quédate a ver el siguiente vídeo porque les contaremos desde las noticias más actuales cómo afecta el conflicto a la población. Pero antes, no olvides que si este vídeo te gusta puedes darle like y compartirlo. Continuemos. Masivo éxodo palestino. Decenas de miles huyen a pie de Ciudad de Gaza en medio de bombardeos y combates. La mayoría de los evacuados se mueven a pie y portando banderas blancas mientras el ejército israelí obliga a quienes intentan salir en auto a abandonar los vehículos, según observadores de la ONU. En los últimos 5 días han salido más de 72.000 gazatíes. Unos 50.000 palestinos escaparon solo el miércoles del norte de la Franja de Gaza en dirección sur, a través de un corredor abierto por Israel en la que se considera la mayor evacuación en el poco más de un mes que llevamos de guerra. El éxodo de civiles hacia el sur del pequeño territorio palestino se aceleró con la intensificación de los bombardeos y combates terrestres, según observadores de la ONU. Los enfrentamientos y los bombardeos en la carretera y en sus inmediaciones continuaron, poniendo en peligro a los evacuados con reportes de cadáveres junto a la carretera, afirmó en su reporte diario la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. La mayoría de los evacuados se mueven a pie y según los reportes el ejército israelí obliga a quienes van en auto a abandonar el vehículo en el extremo sur de la ciudad de Gaza. Era aterrador, contó Ola Al-Gaul, una mujer que huía hacia el sur. Levantamos las manos y seguíamos caminando. Éramos tantos, llevábamos banderas blancas, describió. Tomamos la decisión de marchar porque los bombardeos eran muy intensos, dijo Esan Abu Salem, mostrando a su hijo de 2 meses. Los niños y las mujeres están aterrorizados y no podíamos soportarlo más. Desde el domingo se han marchado unos 72.000 palestinos de esa zona, según la OCHA. El ejército israelí niega que exista una crisis humanitaria en Gaza. Mientras el ejército israelí anunciaba la apertura de un nuevo corredor seguro para los civiles gazatíes, uno de sus representantes llegaba a negar la existencia de una crisis humanitaria, como lo ha denunciado la ONU, gobiernos y diversas ONG. Hemos visto una gran respuesta a nuestras demandas y llamamientos. Unos 50.000 residentes del norte de la Franja de Gaza se dirigieron al sur de Wadi Gaza. Por lo tanto, ampliamos el horario de la carretera segura de Salam al-Din, indicó en un mensaje publicado en X, antes Twitter, el portavoz en árabe del ejército israelí, Abishai Adre. Pero cientos de miles se encuentran todavía en la zona norte del enclave, en una situación humanitaria desastrosa, señaló la OCHA. Luchan para obtener las cantidades mínimas de agua y comida necesarias para su supervivencia, añadió. A pesar de ello, el coronel Moshe Tetro, responsable para Gaza del COGAT, el órgano del Ministerio Israelí de Defensa que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos, aseguró que no hay crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Sabemos que la situación civil en la Franja de Gaza no es fácil, declaró Tetro, añadiendo que el ejército israelí está facilitando la transferencia de ayuda, incluyendo agua, comida, material médico y ayuda humanitaria para los refugiados. En la franja, los bombardeos israelíes han matado ya a 10.569 personas, sobre todo civiles, de los cuales 4.324 eran niños, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás. Israel ha prometido aniquilar a Hamás, en represalia por el ataque a su territorio del 7 de octubre, en el que los combatientes islamistas mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 239. El número de desplazados internos en Gaza supera los 1.5 millones, más de los 2/3 de una población de 2.3 millones, de los que 725.000 se refugian en instalaciones de la ONU, 122.000 en hospitales, iglesias y otros edificios públicos, y 131.000 en escuelas no vinculadas a Naciones Unidas y el resto con familias. No olvides que si está disfrutando de nuestro contenido, puedes darle like y compartirlo. Esto nos ayudará a seguir trayendo las mejores noticias. Miles de gazatíes abandonaron la franja ante la inminencia de un ataque terrestre israelí. Israel ordenó la evacuación de 1,1 millón de habitantes, casi la mitad de la población del enclave palestino, gobernado con mano de hierro por Hamás, lo que abre las puertas a una posible operación terrestre contra el grupo responsable del brutal ataque del sábado 7, que provocó la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. La ONU advirtió que la decisión israelí puede provocar una catástrofe humanitaria, y los países árabes respondieron con furia, mientras el presidente palestino Mahmoud Abbas calificó la represalia de Israel de genocidio. Choques en Cisjordania y en las fronteras con Líbano.
Miles de palestinos huían ayer del norte de la Franja de Gaza, después que Israel los emplazara a evacuar la región antes de una posible operación terrestre en respuesta al ataque terrorista lanzado por el movimiento islamista Hamas, el más letal en la historia del Estado hebreo, la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. La orden de evacuación de 1,1 millones de habitantes, casi la mitad de la población de este paupérrimo enclave de 362 kilómetros controlado con mano de hierro por Hamas, provocó conmoción en el mundo árabe y la ONU urgió a anular una medida que puede tener consecuencias devastadoras. Desde el inicio de los enfrentamientos, el 7 de octubre, cuando más de 1.300 personas murieron en Israel, en su mayoría civiles asesinados a sangre fría en sus casas, incluyendo muchos niños y hasta bebés. Entre los fallecidos también hay al menos 258 soldados israelíes, según el ejército. Los bombardeos de Israel contra el enclave han causado a su vez casi 1.800 muertos. Más de 580 de ellos son niños, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí llamó a la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave hacia el sur, por su propia seguridad y protección. Por la mañana lanzó panfletos en árabe, urgiendo a los habitantes a abandonar de inmediato sus hogares. El ejército dio un plazo de 24 horas, aunque admitió luego que esta evacuación llevaría tiempo. Hamas rechazó la amenaza de los líderes de la ocupación israelí y sus llamamientos de dejar sus casas y huir hacia el sur o Egipto, que calificó de propaganda. Genocidio. El presidente palestino Mahmoud Abbas equiparó el desplazamiento masivo de palestinos a una segunda Nakba, catástrofe en árabe. Como los palestinos llaman al exilio de 760.000 de ellos durante la guerra de 1948 que coincidió con la creación de Israel. Su primer ministro, Mohamed Stanyeb, acusó a Israel de perpetrar un genocidio. La Liga Árabe estimó que la orden de evacuación constituye un crimen que supera el entendimiento, y el rey jordano Abdalá II también advirtió contra cualquier intento de desplazar a los palestinos. Mohamed Haleb, un habitante del norte de Gaza de 43 años, decidió quedarse en su casa. ¿Qué quiere el mundo de nosotros? Yo ya estoy refugiado en Gaza, ¿y quiere que me vaya otra vez?, exclama. ¿Quieren que durmamos en las calles con nuestros hijos? Me niego. No quiero esta vida indigna. No hay lugar seguro, así que no sabemos a dónde ir, explica Mohamed Abud Ali, del campamento de refugiados de Shatif, el mayor de Gaza, igualmente en el norte de la franja. En varios países de la región, miles de personas se manifestaron en las capitales de Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita o Bahrein en apoyo a los palestinos. El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken pidió a Israel adoptar todas las precauciones posibles para evitar la muerte de civiles, y su colega italiano Anthony Tajani expresó su confianza en que la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamas será proporcionada. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero consideró inaceptable el asedio de la Franja de Gaza, sobre la cual Israel ya ejercía un estricto bloqueo desde 2007, y lo comparó con el terrible sitio de los nazis a la ciudad soviética de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de personas viven allí. No todo el mundo apoya a Hamas, dijo Putin. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió destruir a Hamas, tras reunirse el jueves en Tel Aviv con el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken. Así como el Estado Islámico fue aplastado, Hamas será aplastado, afirmó Netanyahu, una declaración que pareció anticipar una ofensiva terrestre en Gaza. Una operación con riesgos redoblados, dado que Hamas tiene retenidos allí, según el gobierno israelí, a 150 personas secuestradas durante su ataque el sábado. El brazo armado de Hamas indicó ayer que 13 de ellos, incluyendo extranjeros, murieron por los bombardeos israelíes contra el enclave. Las fuerzas de defensa israelíes, FDI, seguirán operando de forma significativa en la ciudad de Gaza y se esforzarán en evitar causar daños a los civiles, dijo el ejército israelí. Los terroristas de Hamas están escondidos en la ciudad de Gaza en túneles bajo las casas y dentro de edificios con civiles inocentes, agregó. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, que visitó ayer Israel, denunció el cálculo pérfido de Hamas, que utiliza la población de Gaza bombardeada por Israel como escudo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en una entrevista con Netanyahu que la Unión Europea está junto a Israel ante las atrocidades cometidas por Hamas. Según un alto responsable estadounidense, Israel estaría de acuerdo en crear zonas seguras para civiles palestinos en el interior del enclave.
El 7 de octubre, en el último día de las celebraciones judías del Sukkot, cientos de combatientes de Hamas se infiltraron en territorio Israel por tierra, mar y aire. En su ataque mataron a más de 1 millar de civiles en la calle, en sus casas y en un festival de música tras lanzar misiles de cohetes. Este ataque, el más mortífero desde la fundación del Estado de Israel hace 75 años, conmocionó a todo el país y fue condenado por gran parte de la comunidad internacional. Tras el ataque, el ejército israelí dijo que había encontrado los cadáveres de 1.500 combatientes de Hamas infiltrados. Definitivamente, en los enfrentamientos políticos, las personas tienen que abandonar su patria para buscar otros sueños de libertad. Nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo. No olviden que pueden dejarnos su comentario y suscribirse.